Licenciado, lo podemos hacer en hojas español, pueden hacerlo en hojas español. Licenciado, lo podemos hacer en hojas tamaño carta, hágalo en hojas tamaño carta. Licenciado, lo podemos hacer con hojas en línea, como usted guste. No me importa. Es la presentación lo que me importa, es lo que usted considere que vale su examen. Esa es la apreciación importante de esto. Mientras que en licenciatura nos enseñan a que si no se pone un tipo de letra con una característica de letra, con un color de letra y con un subrayado específico, entonces todo está malo. Aquí no, conmigo no funciona eso. Porque en la vida real, o sea, en la calle, nadie le va a decir, licenciado, mire su testimonio, lo debe haber hecho en hoja tamaño carta, lo debe haber hecho en hoja tamaño oficio, licenciado. O mire, licenciado, fíjese que la numeración es bueno que la haga mejor con un sello y no con... Ya eso va a depender de ustedes, la clase que usted tenga para entregar su trabajo. Y eso solo usted lo puede determinar. Nadie más. Ustedes deben de entender que al final del día son ustedes mismos. Que el día que abran su oficina, que tengan su primer documento, que alguien los llame para hacer una legalización, la primera pregunta no va a ser, disculpe, ¿sacó 100 en derecho notarial? No, esa no va a ser la primera pregunta, es, fíjate que necesitas hacer una auténtica, ¿te animaste a hacerla? Esa va a ser la pregunta. Y todo el conocimiento y toda la valentía que usted agarre, obtenga y se haga en estas clases es lo que importa. Aunque usted no lo crea, su pensamiento y su raciocinio es importante, siempre y cuando lo sepa defender y siempre y cuando sea legal. Jamás, jamás con gritos, jamás, jamás imponiendo, siempre utilizando la cabeza sobre el corazón. El corazón déjeselo para los románticos de Shela que ganaron el día de ayer, todavía han de estar celebrando la ganancia contra Antigua Guatemala. Ellos son los que deben de estar celebrando. Nosotros hoy estamos recibiendo clase. ¿Qué más? ¿De qué viene el examen? El contenido de todo lo que hemos visto. Es decir, desde la primera clase hasta hasta el siguiente domingo. Entiendo yo que todavía podría ser que esta semana me dijeran a mí que porque hay clases de derecho laboral, examen de derecho laboral, se suspendan las clases, pero como aún no me lo han dicho, yo parto de que la última clase va a ser el siguiente domingo. Si fuera este, entonces hasta el día de hoy llega el contenido. ¿Vieron? No se preocupe. Licenciado, ¿cómo es su examen? ¿Cómo pregunta usted? Bien sencillo. Definiciones y desarrollo de temas. Y cuando hablo de desarrollo de temas, es desarrollo de temas. Es decir, usted tiene realmente que colocarme su pensamiento, su conocimiento fundamentado en ley. Es decir, puede sacar usted sus códigos, puede sacarlo, no importa. ¿Por qué? Porque al final del día, yo creo que eso deberíamos de meternos en todos los catedráticos, cuando usted está solo en su oficina, usted va a sacar su ley, porque su ley es su herramienta. Es imposible, es humanamente imposible aprenderse la legislación guatemalteca, es demasiado. La ley tiene que formar parte de su examen, sí, ¿por qué? Porque necesito que se fundamente. Eso sí, si me va a hablar cosas sin fundamento legal, solo porque usted cree, no. Usted es un estudiante de la Facultad de Derecho, está en séptimo semestre, en noveno semestre, y ya tiene que tener criterios y principios propios. Aquí los hemos discutido a veces. Y usted ha de tener el suyo, usted ha de decir, mire, licenciado, considero que esto no está bien por esto y esto y esto. Eso es correcto. El derecho no es o encierra verdades absolutas. El derecho no es absoluto. El derecho siempre va a ser relativo. Por eso aquel chiste que dice cuando le preguntas a un licenciado, la respuesta va a ser depende. Es que es cierto. Eh, es que es cierto. Víctor, ¿cuál es disculpe, cuál será el tiempo para responder? Pues más o menos va a ser, el examen va a durar entre 1 hora y media y 2 horas. Todavía no he determinado bien el tiempo, pero menos de 1 hora y media no van a tener. O sea, definitivamente tiene que ser entre 1 hora y media y 2.
¿Por qué? Por la cantidad del examen que es decir, es un examen largo. No es difícil, pero es largo. Es decir, si no leyó o si no estuvo en mis clases y pretende contestarme con cosas que no se dieron en la clase, se nota pero inmediatamente. Porque uno dice, "Ah, está hablando purititas". Uno lee y dice, está escribiendo purititas, tonteras. Entonces, no. Siempre, 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 y por eso sirven los resúmenes. ¿Cómo es la entrega de los resúmenes también, jóvenes? Miren, pues, se supone que a esta altura, se supone, vamos a partir de una suposición legal, que usted está al día en sus resúmenes, es decir, los ha hecho todos. Ya solo le faltaría el de esta clase y el de la siguiente, si hubiera siguiente clase. Si no, esta sería la última. Vamos a suponer que esta es la última. Entonces, lo ideal sería que usted escaneara ya todo para que en el momento en el que suba su examen, en un solo correo electrónico, me envíe tanto los resúmenes como su examen. ¿Por qué? Porque ya va a ir atrasado si no los tiene escaneados. Y no me va a decir, mire, licenciado, fíjese que se me fue el internet justo en el momento en el que yo le iba a enviar, mire, licenciado, por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios es mi testigo, se me fue el internet en el justo minuto que se vencía el término. Si usted envía un documento en el justo término que se le va a vencer, usted ya iba atrás. Eso es lo que significa. Eso es lo que da la impresión. Cuando un alumno le dice a un catedrático, Lick, mire, en el último minuto se me fue porque no se lo iba atrasado. Él iba atrasado. ¿Y por qué soy tan cerrado en eso? Porque cuando usted llega a un juzgado y tiene una audiencia, el juez no va a decir, "Ah, démosle otros 10 minutos porque pobre, sí, no va a ser que le haya pasado algo". No, el juez le da como eso. Y eso importa. Pero no, solo voy a hacer el impacto. Y es importante que desde acá, desde las cátedras, se les enseñe eso a ustedes. ¿Se da un tiempo para hacerlo? Se dio. Licenciado, pero mire, es que fíjese que yo siento que es muy largo su examen. Yo lo voy a escuchar y voy a contestar a su respuesta. No hay ninguna petición que se haga que no se conteste. Pero le estoy anticipando que normalmente eso no va a proceder. ¿Por qué? Porque desde acá se le debe enseñar al alumno que se respetan los horarios. La audiencia es a las 9, usted tiene que estar a las 9 menos cuarto en la audiencia. Por cualquier cosa. 15 minutos antes. Porque si llega un minuto después, yo como abogado pido inmediatamente la rebeldía. Ya se pasó la audiencia. La rebeldía, por favor. Pero licenciado, es que nada. Es que mire, se me pinchó la llanta, es que a mí no me hubieran perdonado si hubiera ido a votar, porque yo voy a hacer lo mismo. Los jóvenes se les está anticipando con mucho tiempo que sean atentos, que ya tengan escaneados sus resúmenes. Si todavía va atrasado en sus resúmenes, pónganse al día. Yo por eso no dejo tareas. Se supone que usted ya con lo que va copiando en su cuaderno va haciendo su propio resumen. Entonces, tome en consideración todo ese tipo de situaciones para su examen. ¿Se envía por correo electrónico? Sí. Se va a habilitar un correo específico para que la sección B envíe su tarea. Se envía, perdón, su examen y su, y sus resúmenes. Por favor. Eh, para las personas que trabajen en tablet y hagan sus apuntes a mano en tablet, pues también de la misma forma lo pueden enviar. Voy a mandar si está a tiempo y falta, pero lo hacen esperar aún. Sí, cabal. O sea, es que el sistema debe de enseñarle al alumno que el derecho no es solo ganar clases. Los puntos, aunque usted no me lo crea, no son fundamentales. Es más, los puntos no sirven para nada. Pero el conocimiento, uff, eso es mucho dinero.
mucho dinero. Y eso debe aspirar usted a saber. No se quede con esa situación. ¿Qué más? Preguntas directas. La cámara se va a tener que tener encendida. Sí, por el momento es algo que es un sí. Sin embargo, la sección A me ha solicitado que reconsidere esa situación y lo voy a reconsiderar para la sección A y en virtud del derecho de igualdad también en ese mismo sentido para la sección B. Lo voy a reconsiderar, sin embargo, la idea es que sí se encienda la cámara. Esa es la idea, que la cámara esté encendida todo el tiempo. Eh, dice Benisario Lick, ¿le puedo enviar dos archivos en el mismo correo? Uno está en resumen y otro solo el examen. Sí, así debe de ser. En un solo correo. No me vayan a mandar correos. Ah, va. Y hágame un favor, por vida de Dios. Eso me ha pasado mucho. Escríbame su número de carnet y su nombre completo en el correo. Porque a veces en el examen no lo ponen, están tan nerviosos y van corriendo que se les olvida colocar su nombre y su número de carnet. Igual que en el resumen, si en alguna parte del resumen lo pudieran colocar, háganme el favor. Por favor, se les olvida esa parte. Siempre coloquen su número de carnet y su horario, nombre completo, es muy importante. Lick, mire, mi letra es muy mala y no es entendible. Pues tiene una semana para practicar un poco de caligrafía. No cometa errores ortográficos, de veras, no, no sea así. Insisto, eh, no está bien, no está bien. Lick, el día del examen no vamos a conectar, nos vamos a conectar a Zoom. Sí, todos se conectan a Zoom. El día del examen todos se conectan a Zoom. Eh, ¿Por qué? Porque aquí se le da la última instrucción general. Se tiene una lectura del examen. 2 minutos toma eso, no toma mucho tiempo. Y empiezan a hacer su examen. Punto. Yo no les voy a quitar tiempo. Por favor, si sean responsables, tengan sus códigos a la mano. Sus apuntes, ¿no? ¿Verdad, jóvenes? Aunque ustedes son estudiantes y yo también fui estudiante y el estudiante por naturaleza quiere sacar puntos y ganar y va a utilizar cualquier ardido engaño para hacerlo. Pero en la medida de las posibilidades no lo haga. Apelo a su conciencia notarial. Creo que sacando solo los códigos es suficiente. Eso sí, jóvenes. Eh, Su nota depende mucho de la forma en la que usted presente su examen. Es decir, para mí la presentación del examen es importante. Se los estoy advirtiendo con anticipación. Tengan sus cosas listas, sus códigos listos, sus resúmenes listos. Porque después se va a pasar por un minuto y ustedes son bien valientes. Ustedes lo envían. Como quien dice, ay, que le haga ganas, tal vez no se da cuenta. Pero sí se da cuenta aún. Y después no le aparecen sus notas y le reclaman. Uno, licenciado, mire, pero es que fue el sistema el que se atrasó. No lo sé, Rick. Entonces, jóvenes, antes de pasar a nuestro tema del día de hoy, ¿tienen alguna duda respecto al examen que vamos a tener dentro de 15 días? Este es el momento para hacerlo. ¿Tienen preguntas? ¿Todo clarísimo? Bueno, fíjense pues. Licenciado, buenos días. Sí, dígame, María Cristina. Licenciado, fíjese que yo lo único que tengo es un inconveniente, que yo soy de sección antigua, pero nosotros el día 11 tenemos actividad de capacitación, lo del Tribunal Supremo Electoral aquí en Antigua. No sé el mismo día, licenciado. ¿El Tribunal Supremo Electoral es por el voluntariado o por la clínica? Ajá, sí es, sí, ajá. Pero ustedes estando en voluntariado pueden estar en clínica al mismo tiempo. Sí. Mm, Que yo sepa, no, licenciado. Eso es Y aparte. yo creo que lo nuestro es de lo del procurador.
Ah, No, sí, perdón. Ajá, no es por parte del lo del tribunal, sino que el procurador, ¿no? procurador, de lo que Pues es estamos del en procurador. observadores. Ajá, y yo tengo entendido que la actividad es el 10, el 11. Y yo tengo Tengo entendido que lo entendido. cambiaron para el día domingo, Ah, bueno, vamos a pero esperar. sí es para, ahorita le voy a indicar, voy a buscar la información para el domingo 18 de junio. Sí, yo tengo entendido, jóvenes, que no afecta esa situación. Las clínicas están para la PDH, no para el Tribunal Supremo Electoral. Y para el Tribunal Supremo Electoral son el voluntariado, no las clínicas. Por lo tanto, chequee esa información ahí, María Cristina, para que no vaya a tener usted ningún inconveniente, porque yo tengo entendido que mi día 11 es muy del examen. Entonces, pero pregunte, si es administrativo, pregunte antes. Yo estoy bastante seguro que no es así. Pero ahí con el Freddy Miranda o con mi propio auxiliar, que le echen la mano a usted en lo que le podamos ayudar, María Cristina, estamos para servirlo yo. ¿Algo más? ¿Cuál es su correo? Yo les doy el correo ese día a Glenn. Yo les prometo que le doy el correo ese día. ¿Algo más? Están escribiendo en el... Sí. No, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ok. Disculpen ustedes. Bueno, ¿algo más? ¿Cómo será dividida la ponderación, Mauro? Ah, ok. Mire, pues, jóvenes, para los que están en el voluntariado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, tienen acceso a 40 puntos de su nota final. Sin embargo, deben de hacerse el examen, pero lo que sucede con ellos es que se va a hacer una división entre las notas de los 4 parciales para ya que ellos vayan con ese punteo. ¿Por qué? Porque no se puede poner 40 en uno y dejar en cero los demás hasta el final, porque no cuadran las notas. Entonces hay que ver de qué manera se le ayuda al alumno, de modo tal de que ellos tengan esa ponderación total de 40 puntos netos en su examen. Entonces, por el momento, efectúen el examen parcial normal y se les va a ir ponderando y se les va a ir dando la puntuación conforme vayan pasando los parciales y su prontuario. ¿Algo más? ¿Sabes si hay alguna otra pregunta? ¿Cuál es su correo? Domingo 18. ¿Cómo será el link? ¿El examen será en un formulario o hay que imprimir, escanear y enviar? Es una hoja que yo les envío al WhatsApp de la sección. Esa hoja no la tienen que imprimir. O sea, la tienen ahí en el WhatsApp y si quiere copia la pregunta, si no, no, eso ya dependerá de usted. Esa hoja sí tiene que ser escaneada y tiene que ser enviada. No, formulario, casi no me gusta utilizar. El formulario lo utilizo en el examen final. A ver, muy bien. Creo que Licenciado, una pregunta, tal vez usted ya lo mencionó, pero como es que a mí se me está, la verdad, tengo interferencias ahorita con el internet, con la cuestión del examen, por ejemplo, si usted pone preguntas directas, yo en la hoja, si la hago a mano, puedo poner, por ejemplo, respuesta de la pregunta número 1 y comienzo a redactar, o sí lo puedo hacer así. sí, Ah, perfecto. insisto, es que volvemos al mismo punto, ¿verdad? De que, o sea, digamos, en licenciatura les dan la instrucción general así, lo tienen que hacer así, 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 así. Ah, ok. Usted no Bueno, sigue la después de las instrucción. instrucciones. Ajá, pero acá conteste las siguientes preguntas. Si usted quiere copiar la pregunta, la copia. Si usted no la quiere copiar, no la copia. Va a depender de qué es lo que usted quiera presentar Sí. al examinador. Y eso es tan importante porque, insisto, en la vida real, cuando usted lleve una escritura pública al Registro General de la Propiedad, no le van a decir cómo lleven grapadas las hojas. Sí, pues. Le dicen el duplicado y usted verá que es un duplicado. Eso es lo que se intenta enseñar en Muy la bien. clase.
que en licenciatura cuesta mucho que se dé porque, como es más puntos y más situaciones legales, tienen que ser un poco más cerrados, Enrique, pero ahí Está vamos. bien, no hay problema. Sí, esa era como la duda que tenía. Vamos a la orden, Enrique, estamos a la orden. Nunca, nunca en la vida eh, se queden con las ganas de preguntar algo. ¿Sí? Yo fui alumno, igual que ustedes, y entiendo sus puntos, pero hoy me doy cuenta que muchos de los catedráticos me hicieron mucho daño porque no me enseñaron precisamente a pensar por mí mismo. Y al final del día, cuando uno está en su oficina o donde usted quiera que esté ejerciendo su profesión, porque yo no dudo que usted se vaya a graduar, usted está solo y usted tiene que tomar una decisión. Y hay gente que le toma tanto miedo a tomar una decisión, tanto miedo, que se refugia en la seguridad de un trabajo por no arriesgarse a hacer algo con su vida. Y no se vive una vez, no, se muere una sola vez, se vive todos los días. Recuerde eso siempre. Es una cita de Mafalda que después copió Scooby-Doo. No Scooby-Doo papá, sino Scooby-Doo el muñequito. Bueno, estamos, vagores, muerta la gallina. Empezamos la clase del día de hoy. Mire pues, hoy vamos a estudiar las legalizaciones de firma y las legalizaciones de documento. Vamos a dejar muy claro una situación. La legalización de documento que vamos a redactar el día de hoy es de la Clínica de Derecho Notarial. Es decir, si a usted su catedrático en las licenciaturas le enseña otra forma de redactar y le dice que así debe de ser, usted debe de respetar los lineamientos y seguimientos que dan las clases de licenciatura, porque se debe de respetar a esos catedráticos. La que yo le enseño acá es una que yo utilizo en mi oficina, la cual la podemos ampliar o modificar dependiendo mucho de ustedes, y es la que le puede servir en el EPS, como le puede servir dentro de 10 años en su oficina jurídica, o dentro de 4 años, o dentro de 2 años en su oficina jurídica. Lo importante, jóvenes, es que se debe de respetar los criterios establecidos por los catedráticos de licenciatura. Yo ya cumplí con decirlo. Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, sino que hay que cumplir. Bueno, pues mire, pues voy a dar 2 definiciones bien sencillas de legalizaciones y después vamos a leer los artículos contenidos en el artículo 54 del Código de Notariado. Entonces, mire pues, vamos a compartir pantalla. Compartámosla. Ahí está. Muy bien. Démosle pues. Estas 2 definiciones que les estoy compartiendo en estos momentos son absolutamente sencillas. Es decir, no va a encontrar 2 definiciones más sencillas que esta, que le puede servir para su examen técnico profesional como para su vida legal. Son muy sencillas, son un resumen y un compendio muy determinado de varias definiciones que da Ricardo Alvarado, que da Neri Muñoz, que da todos esos notarios. Aquí está resumido. Vean lo que es una legalización de documento. Es el acta que redacta el notario en el mismo documento o en hoja adicional, si fuera necesario, en la cual da fe que la misma da fe. Da fe que la misma es copia fiel de su original por haberse reproducido en su presencia. Esa es una definición de acta de legalización de documento. Es el acta que redacta el notario en el mismo documento o en hoja adicional si fuera necesario. Si fuera necesario. En la cual da fe que la misma es copia fiel de su original por haberse reproducido en su presencia.
Mientras que el acta de legalización de firma es por medio de la cual el notario da fe que una firma que ha sido puesta o reconocida en su presencia es auténtica y que él conoce al signatario o bien que lo identificó por los medios legales, siendo responsable el profesional de la firma, siendo responsable el profesional de la firma y la fecha de la legalización. El acta notarial de firma sí tiene obligaciones posteriores. Por lo tanto, el acta de legalización de documento no tiene obligaciones posteriores, que facilita la definición. No es muy complicada. Estas son las llamadas auténticas. Nosotros conocemos a esto como auténtica. ¿De dónde surge el nombre auténtica si se llama acta de legalización de firma y acta de legalización de documento? El Código de Notariado establece en el artículo 58 el nombre. Mire, qué interesante esto. Artículo 58. Yo voy a dar otros dos fundamentos de por qué se llama auténtica, pero veamos el artículo 58. El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a las que se encuentre suscrita el acta de auténtica. ¿Ya vio? El acta de auténtica. De ahí surge el nombre legal de la auténtica que usted y yo conocemos. Pero también existe desde otro punto de vista. Fíjese usted que en Guatemala siempre han existido personas que ejercen una profesión sin tener el título. Por ejemplo, los huizaches son aquellas personas que sin ser profesionales ejercen o simulan el ejercicio profesional de ser abogado. El matasanos es aquella persona que sin ser doctor cura a las personas o tiene conocimientos de medicina que cura a las personas, pero no es doctor. A los notarios también tenemos personas que ejercen esta profesión simulando tener fe pública, porque lo que hacen es que dicen, sí, no tenga pena, yo le hago la escritura pública y resulta que el que hace la escritura pública es otro notario, pero él es el que está interviniendo en el acto como tal, que son los famosos procuradores de las oficinas jurídicas que llevan escrituras públicas ahí. A eso se les llama surupetos, con Z, surupetos. Realmente fueron los surupetos los que llamaron auténticas a las auténticas originalmente allá por el año de 1950. Pero su fundamento legal del nombre como tal está constituido en el artículo 58 del Código de Notariado. Miguel Ángel Asturias lo estableció en su famosísima chalana, matasanos practicantes, del emplasto fabricantes. Se refería a los profesionales que ejercen la ingeniería o las ciencias afines a la ingeniería, que no son profesionales. Huizachines del lugar, estudiantes, en Sonora, carcajada por mil, jaja, dice la chalana. Nadie ama a la chalana hasta que la escuche en su graduación. No, usted no sabe qué es eso. Cuando lo viva usted, cuando usted le estén poniendo su birrete, no birrete, ¿cómo se llama eso? Birretes de los... Bonete. Bonete, muy bien, ese es el nombre adecuado. Cuando usted le pone su bonete suceden dos cosas. Primero es que llora, pero llora porque solo usted sabe, no llora de felicidad, llora porque su sufrimiento terminó. Solo el estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala sabe, conoce y reconoce lo que le costó salir, las veces que lo despreciaron, las caras que le hicieron cuando fue a entregar un documento, las veces que le rechazaron, las veces que no llegó el ingeniero o el licenciado a revisarle. Solo el estudiante de la San Carlos entiende eso, por eso llora.
No llora de felicidad, sino llora porque su sufrimiento como tal termina. Y segundo, le agarra el sentimiento a la chalana. ¿Por qué? Porque cuando termina el acto, lo que colocan durante 5 minutos es precisamente en marimba el himno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí agarra usted el amor. No ahorita, sino ahí. Y yo espero que después de que la escuche en su acto de graduación, siempre lleve con mucho orgullo y con mucha dignidad el hecho de que universidad se haya graduado usted como un acto de valentía y como un acto de rebeldía también ante este sistema que a veces lo va a arrodillar. Bueno, terminado el asunto, está muy sencilla las dos definiciones. Entonces, vamos a pasar a leer el código de notariado para entender un poco de qué se tratan las legalizaciones y vamos a hacer los dibujos respectivos para poderlo efectuar. Mire pues, artículo 54 de nuestro código de notariado. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas, sean puestas. Subraye esa palabra y le coloca ahí un número 1, sean puestas. O reconocidas, y a ese le coloca un número 2 y lo subraya también. En su presencia, fíjense pues, ya está determinando la presencia como un requisito fundamental en la firma. La presencia, en su presencia. Y me van a hacer un favor, van a agregarme un numeral tercero, que no está regulado en ley, pero que normalmente también el notario efectúa. Y esto es la legalización de las firmas de los testigos a ruego en un documento de firma. Licenciado, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver en las siguientes clases las clases de testigos. Y hay un testigo que es un testigo a ruego cuando la persona no sabe o no puede firmar. Normalmente lo que sucede acá es que se da la impresión digital de la huella dactilar de la persona. Digamos que esta es la huella, ¿sí? Que no soy tan buen dibujante, ¿sí? Ahí está la huellita. Esta persona, como no sabe o no puede firmar, va a necesitar de una persona que firme en su nombre. El notario puede legalizar esta firma del notario, del testigo a ruego de esta persona. Y ese es el numeral tercero. Punto y seguido. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original. Me subraya la palabra esa, reproducidas del original. Según el caso. En presencia, otra vez, ¿ya vio? En presencia, vuelve a subrayar otra vez la palabra presencia, del notario autorizante. Del notario autorizante. Jóvenes, son las 10:43. Hoy les voy a dar 17 minutos de descanso para que nos juntemos acá a las 11 de la mañana en punto, ¿ya? Déjame compartir. Gracias. Nos vemos en un momentito, jóvenes. Marlon levantó la mano, dígame. Sí, licenciado, perdón, es solo para aprovechar el descanso. Le comento, fíjese que yo también soy un procu, pero fíjese que no sé si está enterado ahora del tema del registro de la propiedad, que ahora para hacer el tema de la devolución de honorarios, cuando es por medio de cheques, usted sabe que uno tiene que llevar una Sí. carta de poder.
Aquí me causa una duda que fíjese que cabal lo vi esta semana que acaba de pasar, en donde otro procurador llevaba la carta poder donde lo autorizaba para que le dieran el cheque en su nombre. ¿Mm? Y como ahora tiene que tener una auténtica, esta carta poder, y me causó mucha duda porque el mismo notario fue el que firmó su propia auténtica. Entonces a mí me causaba mucha duda porque hasta donde yo sabía, según pues, mis conocimientos obviamente de derecho notarial, pues esto no podía ser así, pero no sé si usted tal vez me podría confirmar eso, porque estaba viendo lo del tema de las prohibiciones, pero obviamente solo dice lo de los poderes, pero no menciona obviamente expresamente una carta poder. Fíjese usted, el artículo 77 del Código de Notariado establece que al notario le es prohibido. Y en el numeral primero nos dice autorizar actos o contratos en favor suyo de sus parientes. Ujú. Y esto tiene un punto y seguido, ¿verdad? Ajá, Sin correcto. embargo, podrán autorizar con la antefirma por mediante mí los instrumentos siguientes: A, B, C, D, E. Bueno, veamos el primero, a ver si entra. ¿Su testamento, donación por causa de muerte? No. ¿Ah? No, Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Tampoco. ¿Ah? no, La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuvieran autorizados por ellos. Muy bien. Literal D. Los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Ahora bien, veamos el acto que el notario quiso hacer. Según el notario, solo iban a surgir obligaciones en la devolución de los honorarios, y ese fue su razonamiento. Para mí, ajá, Madrid Pérez no es lógico, porque el ir a reconocer honorarios, recoger honorarios, porque le rechazaron la escritura pública, no genera ningún derecho ni ninguna obligación. Genera que le están devolviendo algo porque se confundió, porque se lo ajá, rechazaron. Por lo tanto, para mí, esa legalización de firma no es del todo adecuada. Para mí, porque él mismo se está legalizando la misma firma para recoger los honorarios de él mismo. O sea, su mí ajá, mismo hace su mí mismo dos veces. Creo, correcto. creo que no es correcto. Y pregunta, ¿qué consecuencias puede tener esto dentro del registro de la propiedad? Porque obviamente esta carta, pues tengo conocidos que están dentro de tesorería y todo eso y me han comentado que estas cartas pues las trasladan directamente a los temas de auditoría. Esto le puede llegar a generar a uno como notario, si uno llegara a hacer algo como eso, pues porque obviamente pues, está algo delicado desde mi punto de vista. Lo pueden mandar a citar o simplemente lo dejan pasar pues, en su conocimiento en este tipo de aspectos. Yo creo que lo que hacen es que rechazan la carta. Lo que hacen es que no le entregan los honorarios a él, sino porque, a ver, ¿es ilegal lo que está haciendo el notario como tal? Pues ilegal no es, porque no es un acto que surja una comisión de un delito. Lo que no es legalmente establecido, y por lo tanto el notario en todo caso habrá cometido un error de ignorancia, aunque no podría alegarse ignorancia ante la ley, pero Mm, claro. es como como un, no la cantes, va, toma, eso no se puede hacer, va. Que es feo, ¿va? Que eso es peor, porque, Sí. No, claro que uno como, pues, ajá, obviamente, ¿no? Pero yo, es que le preguntaba más que todo por el hecho de que, digamos, pues cuando uno hace este tipo de cartas poderes y cuando uno las presenta cabal en el registro de la propiedad, pues usualmente no se ponen a revisar detalladamente, entonces solo le dicen, mire, tenga el cheque y ya, en mi caso, por ejemplo, yo ese mismo día los voy a depositar a la cuenta del licenciado. Y por eso más que todo era mi pregunta, es de qué forma pueden llegar a darme una consecuencia, pero pues no, yo no logro encontrar ninguna, porque pues como usted dice, yo no la encuadré dentro de un delito y pues, me causa duda de todas formas. sí, porque no es falsedad. Ahora, Marlon, cuando usted sea un abogado y notario y tenga procuradores, porque así va a ser, ahí va a ver usted, cuando un subprocurador nunca vaya a cometer usted ese error, ¿va? Pero usted va a entender por qué. ¿Por qué es importante, por ejemplo, así como en su caso, que usted ya está dentro del rollo del derecho? Porque cuando usted sea un profesional y tenga procuradores a su cargo, cuando lo quieran engañar, usted a la primera va a decir, no, no, yo esto lo hacía 1000 veces y sé que lo que me estás diciendo no es cierto. Para eso sirve la experiencia. La experiencia en el ámbito de derecho sirve para entender cómo funciona el sistema. Yo a veces lo que enseño me da cólera porque cuando yo veo la realidad, digo yo, les estoy enseñando algo que la realidad no es.
y es muy molesto, pero y no debería ser así, mamá. Usted lo entiende porque usted sabe perfectamente que cómo funciona el mundo de las legalizaciones, el registro general de la propiedad, y que la enseñanza versus la práctica son dos cosas totalmente distintas. Total. Sí, licenciado. Pero así es la vida. ¿Qué podemos hacer? Gracias, licenciado, muy amable. Vamos a tomarnos un cafecito, aunque sea un par de minutos, ¿le parece? Les voy a dejar silenciado a todos para que no haya problemas y nos miramos en un momentito. Nos miramos a las 11 jóvenes.
Bueno, siendo las 11 en punto, continuamos con la segunda parte de la clínica del día de hoy. Vamos a continuar leyendo el artículo 55 y 54 y 55 del Código de Notariado. Leo rápidamente el 54 solo para nuevamente entrar en contexto y continuamos con los artículos. Artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. Artículo 55 del Código de Notariado. Literal A. El acta de legalización contendrá. Literal A. Mire, pues el artículo 55 se divide en dos literales, la literal A y la literal B, que describe brevemente lo mínimo que debe contener ambas actas de legalización, tanto la legalización de firma como la legalización de documento. Empieza con la legalización de firma. Literal A. Cuando sea de firmas, ahí subraya esa palabra, estamos hablando de firmas. El lugar y la fecha. Los nombres de los signatarios. Los nombres de los signatarios. Su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley. Su identificación. Leamos el artículo 29, numeral cuarto del Código de Notariado. Artículo 29, numeral cuarto. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad, o sea, documento personal de identificación, o el pasaporte, o por dos testigos conocidos, subraya esa palabra, conocidos, por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. A estos dos testigos conocidos por el notario se le llama testigos de conocimiento. Testigos de conocimiento. Entonces, ¿qué me está diciendo el acta, el artículo 55, literal A? Que únicamente se coloca el nombre de la persona y el documento personal de identificación o la forma en la que se identifica. Es decir, no hay que colocar ni edad, ni estado civil, ni profesión, ni domicilio. Pero sí me obliga a identificar a la persona con el documento personal de identificación, con el pasaporte, con testigos de conocimiento o con ambas situaciones. Eso me está diciendo ahí. Porque si leemos, dice los nombres de los signatarios y su identificación. Hay que colocar entonces nuevamente una identificación de edad, de estado civil y de profesión que no lo requiere el acta de legalización de firma. Fe de que las firmas son auténticas. Fe de que las firmas son auténticas. Subraya ese término fe, porque se refiere a la fe pública notarial. Ahí se ve investida la fe pública notarial de qué? Fe de que las firmas son auténticas. Punto y coma. Firma de los signatarios y las firmas de los testigos si la hubiere. Solo si existiera. Literal B. Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha. El lugar y la fecha. De José Luis Tabico. Dice, y si uno desea poner las generales de la ley, ¿será válido? Es que es válido, José Luis. Lo que no es técnicamente correcto, ¿ya? Que no es lo mismo. O sea, usted puede poner todas las identificaciones, eso no es ilegal, pero no es técnicamente correcto y por lo tanto no lo debe de colocar. No porque sea válido o no sea válido, sino porque la técnica notarial no lo permite, no es correcto. ¿Ya? Lo que hablábamos con el compañero de
Marlo, creo que se llama Fernando, no me acuerdo. De que, o sea, lo van a ver y si la persona tiene mediano conocimiento de derecho, va a decir, o sea, está bien, pero es el notario el que queda mal. Y eso importa en la vida, sí, mucho. Licenciado, pero uno solo debería de ver el corazón de las personas. Sí, pero no es cierto. Sí, pero no es cierto. Ya, ahí estamos, José Luis. Sigamos. El lugar y la fecha. Fe de que las reproducciones son auténticas. Fe de que las reproducciones son auténticas. Y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Punto y seguido. Todas las hojas, todas, no dice una sí o una no, dice todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. No nos está preguntando, nos está diciendo, obligando a que todas las hojas vayan firmadas. Segundo, vea el siguiente párrafo. En ambos casos, o sea, tanto en la legalización de firma como en la legalización de documento, deberé llevar la firma y el sello del notario precedidas, en el primer caso, de las palabras ante mí, es decir, la firma de documento lleva la palabra ante mí y la de documento, perdón, la de firma. Gonzalo, disculpen ustedes, lapsus brutus. En el primer caso, que se refiere a la legalización de las firmas, con la palabra ante mí, y en el segundo caso, que es la legalización de documentos, las palabras por mí y ante mí. Ante mí para firma, por mí y ante mí por el documento. ¿Por qué existe una diferencia? Por el acto que se hace. Se supone que la firma es hecha ante usted. Por eso lleva ante mí. Y se supone que la reproducción de los documentos es hecho por usted, frente a usted. Usted lo reproduce y esa reproducción se hace por usted, frente a usted. Porque puede ser que no tenga una fotocopia y que vaya a un lugar. Entonces, frente a usted están sacando la reproducción. Por mí y ante mí. Por eso es el por mí. Punto. No hay otra explicación lógica para eso. Ahora bien, me paso a leer no leo el artículo 56 y leo el artículo 57. La auténtica, ¿ya vieron cómo se llama? La auténtica. No prejuzga, subraya ese término. Es decir, no existe una presunción anterior a la auténtica acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. No prejuzga la validez. Es decir, el notario no tiene la facultad para determinar que el documento que tiene al frente, que va a reproducir, es o no es válido. Es decir, es o no es falso. Eso no es tarea del notario, no lo prejuzga. Porque lo que hace el notario es la fe de la reproducción. Lo que hace el notario es la fe de la firma, del que tuvo a dos personas que se decían llamar de esa manera y que firmaron frente a él. Eso es lo que prejuzga. No prejuzga ni la personalidad, por eso establece la ley, perdón, ni la capacidad, ni la personería. Recordemos que la capacidad legal
el artículo 8 del Código Civil, permítame un segundo, se va a hacer la puerta. Están muy felices ahí abajo. No presume la capacidad. Recuerden que el Código Civil, seguramente ustedes lo vieron en obligaciones, una de las causales para declarar la nulidad del negocio jurídico es la capacidad que tiene la persona para obtener o para dar su manifestación de voluntad. A eso se refiere este artículo, a esa capacidad que se adquiere con los de 18 años. La mayoría de capacidades se adquiere a los 18 años, cuando se hayan cumplido los 18 años, es decir, legalmente ni siquiera es a los 18 años. El día de su cumpleaños usted no tiene capacidad. A los 18 años, con un día, usted ya tiene la capacidad. No es a los 18 años, es a los 18 años y un día, porque así lo establece la normativa. Eso es bien interesante. Los juzgados de la niñez y la adolescencia, en unas conferencias que di, explicaban ese punto y era muy interesante. Pero bueno, entonces no prejuzga. No prejuzga. De hecho, si usted ha tenido algún nombramiento, tanto de un representante legal de una sociedad anónima, o de cualquier sociedad, la razón que asienta el registro mercantil muy sabiamente establece que el registro mercantil no prejuzga sobre la validez de los documentos, porque el registro mercantil solo determina la inscripción. Esa es la fe pública que da, la inscripción de ese nombramiento, no la capacidad ni la legalidad de los mismos, porque no pueden asumir esa responsabilidad. Es bien interesante lo de la auténtica. Y por último, el artículo 58. El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores en las que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciéndose constar en la misma esta circunstancia. Si el acta de auténtica se escribiere en hojas independientes del documento, se hará relación de esta en él. Bueno, pasemos a hacer nuestra legalización de documento, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, mire pues, esto era lo del testigo, ¿no? Vamos a poner aquí en un cuadrito. ¿Cómo extraño mi pizarrón? De veras que sí. ¿Cómo extraño mi tablet para poder ir más rápido? La verdad, es lo que más extraño. Pero, ¿qué les diré? Accidentes de la vida. Mire pues, formas de reproducir. Vamos a reproducir un DPI. Es lo que vamos a hacer. Lo más sencillo que un DPI. Y es de las cosas que más le van a pedir a usted en su oficina. Esto o tarjetas de circulación, ¿verdad? Si ustedes trabajan en oficinas jurídicas grandes, seguramente también habrán hecho legalizaciones de plicas que contienen las ofertas en cotizaciones y licitaciones. También esas deben de ir autenticadas en su duplicado. Eso es muy, muy, muy importante. Que eso es, insisto, son cosas que les van a llegar a la oficina. Vamos a hacer un DPI. Mire, pues, todos conocemos un DPI. El DPI tiene dos caras. Una donde está aquí nuestra carita. Y otra donde están algunos datos registrales. Usted la puede reproducir de esta forma y que su auténtica quede aquí. Hay personas que reproducen los DPIs de la siguiente forma. Aquí está su carita. Licenciado, disculpe, no está presentando. ¡Ah, pues la gran! Sí, De hacerme pedazos aquí. Hombre, bueno. Ajá. Espero que hayan puesto atención porque ya no voy a volver a dibujar otra vez. Yo les decía que el DPI normalmente cuenta con
normalmente no, tiene dos caras. Una donde aparece nuestra fotografía como tal y en la parte de atrás donde normalmente están los datos registrales. Y las personas tienden a hacer, cuando le sacan fotocopia, tienden a reproducirlas de modo horizontal, es decir, una al lado del otro y la auténtica en la parte de abajo. Hay otros que, por ejemplo, como yo, a mí me gusta reproducir la auténtica, el DPI en la parte de arriba y la parte en la parte de abajo. Y me gusta hacerme auténtica abajo de esto. Eso es lo que me gusta a mí, a Gonzalo Madrid Pérez. Usted, si yo le pongo a hacer un documento, legalíceme un DPI, hágalo de la forma en la que a usted más le gusta y más le parezca. A mí no es importante. Solo le digo cómo funciona en la vida real. Licenciado, pero tan específico. Ojalá a mí me hubieran enseñado así. Ojalá se hubieran tomado el tiempo conmigo de enseñarme cómo reproducir. Yo lo tuve que aprender en la oficina. Eh, Cuando yo no estudié 2 años en la universidad por irme a estudiar para ser procurador y una de mis primeras tareas era, precisamente me dijo, mira, anda a sacar una copia porque vamos a legalizar este DPI. Yo, Gonzalo Madrid Pérez, no sabía qué hacer, pero nunca preguntan porque no quiere aparentar que no lo sabe. Fui a la fotocopiadora y lo que hizo la señorita para que yo le pagara doble es que sacó en una copia donde está la cara y en otra hoja donde está la parte de atrás del DPI. Y llegué yo con mi jefe y me felicitaron mucho por haber hecho semejante barrabasada. Entonces, salvo que se la piden así, usted intente hacer todo en una misma hoja, ¿vieron? Para que no cometa los errores del licenciado Gonzalo Maribel. Sí, tiene que salir en una sola página. Sí. Entonces, hagamos la auténtica. Esta auténtica va a ir comprendida en una sola hoja, ¿vieron? Si quieren, vamos a hacerla tamaño oficio para que nos quede en una sola hoja. Ahí está. Aquí voy a poder hacer mi auténtica aquí en una sola hoja y no confundirlos. Bueno, voy a hacer mi legalización de firma con base a este dibujo, ¿sí? Ah, con base a este. Yo lo voy a trabajar como si estuviera trabajándola con base a este. ¿Me vieron? Bueno. Voy a redactar esta legalización de firma. No es la mejor del mundo. Tampoco es la peor del mundo. Y está susceptible a los cambios que ustedes me quieran sugerir. Yo la voy a escribir, se las pongo a su entera disposición y usted puede decir, link, agréguele esto, quítele esto, pongámosle esto. Todos los cambios que hagamos de parte de la clase, las voy a subrayar en amarillo y quedan a su consideración en el momento de la redacción. Yo les enseño los parámetros básicos de la redacción, pero recuerden, jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, que ustedes tienen la opción de determinar qué es bueno y qué es malo en su redacción. Se les puede enseñar técnicas siempre y cuando estén sustentadas en consideraciones estrictamente eh, profesionales y con base a ley. No es si usted siente o no siente, ¿no? Aquí no venimos a sentir nada, venimos a considerar términos legales en la profesión. Vea esta. Si ustedes me dicen, Lick, esa está muy sencilla, Lick, esa no sirve, o Lick, agréguele y en la ciudad de Guatemala, el día, ¿qué fecha es hoy, jóvenes? 28 de mayo. 28. Gracias, día 28 de mayo de 2020. Creo que ahí lo ven mejor.
2023. Doy fe que la fotocopia que antecede es auténtica por haber sido producida el día de hoy en mi presencia y que contiene documento personal de identificación del señor Amarín Villatoro Pérez, la cual queda contenida en esta única hoja. Doy fe. Va. Esta es mi legalización de documento. En la ciudad de Guatemala, el día 28 de mayo del 2023, por mediante mí, Gonzalo María Pérez Notario, doy fe que la fotocopia que antecede es auténtica por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia y que contiene el documento personal de identificación del señor Amarini Villatoro Rey de Shela, la cual queda contenida en esta única hoja. Doy fe. Ahora les pregunto a ustedes, ¿les gusta esta legalización de firma? ¿Le agregarían o le quitarían algo? Buenos días, licenciado. Bye. Dígame. Yo le agregaría el número de DPI ¿Dónde? en y en letras. Espérame. El día de hoy mi presencia que contiene el documento personal de identificación. Ajá, extendido por el Deme los números. 1621 6699 0101. No, espérame, solo lo voy a copiar una vez. Fíjese que esa técnica de escribir uno primero los números y después las letras, cuando usted trabaja en computadoras, evita muchísimos errores. Pero así es una cosa increíble. Insisto, a mí me hubiera encantado que me explicaran eso. 60, espacio 66.990, espacio 0101. Muy bien. Pero me lo voy a hacer un poquito más para arriba para que no se me vaya para el otro lado. ¿Qué más me dijo? Código único de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas. No sé. Muy bien. ¿Algo más? Solamente le dejo el espacio a alguien más, tal vez quiere participar. Gracias, licenciada. ¿Alguien más, jóvenes? Yo le escribiría en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. Muy bien. Sí. Todos los agregados que están poniéndose acá son de ustedes, no son míos. Extendido por el Registro Nacional de las Personas. En amarillo. ¿Algo más? Licenciado, yo no sé si es necesario colocar que se tomen las consideraciones al caso, porque a veces, digamos, los policías, por ejemplo, no tienen conocimiento de cómo se... O sea, es una auténtica, sí es algo delito, ¿verdad? Y dicen que no se les quieren ver el documento original. Mercy, hágame un favor. No vaya a creer que no es, sino realmente me costó mucho entenderle. ¿Qué me pidió que le agregara? Disculpe, no logré captarlo, porque realmente eso Necesario, si es necesario o si pudiera figurar dentro de la misma auténtica de que se ponga, que se tomen en consideración o sea, para los efectos legales o
o para identificar a la persona. Eh, O sea, que ante la vía civil, digamos, que sí sea algo verídico, pues, porque a veces, no sé, siento que los policías, por ejemplo, que, bueno, en una ocasión me pasó, yo cargaba una auténtica libreta y que no había cargado en ese momento. Y ellos decían de que no, que tenía que ser el DPI original, el original, porque eso no valía. Entonces, como para hacerles entender a ellos, en el documento. fíjese, me parece que ahí sí es ignorancia del señor agente de policía. Realmente eso no es necesario colocarlo en el acta de legalización porque por sí misma es auténtica por la fe pública del notario. Entonces, creo que no es correcto agregarlo. Yo también le agregaría ahí en la cual queda contenida que es, en vez de escribirle la cual queda contenida en esta única hoja, coma, es auténtica por haber sido reproducida su original el día de hoy en mi presencia, la cual tuve a la vista y reproduce fiel y exactamente, por lo cual firmo y sello la presente acta de legalización. Ante mí y por mí, firmo y sello y listo. A ver, ¿en dónde? Porque aquí en la parte donde dice es auténtica por haber sido reproducida el día de hoy, ya lo colocamos, pero usted quiere que le agreguemos algo más. ¿Qué fue la parte final que me dijo, compañero? Por haber sido tuve a la vista, por la cual firmo y sello la presente acta de legalización. Muy bien. Y abajo dejo espacio por mí, ante mí, firmo y sello. 2 espacios hasta abajo. Pero fíjese que usted fue el único de todos los demás que dijo que hacían falta la firma y el sello. Faltan también los timos. Correcto. Sí, faltó eso. Y abajo 2 espacios le escribiría por mí, ante mí. Ahí está. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Licenciado, se podría agregar Licenciado. impresa únicamente en su anverso. ¿En dónde? Contenida Aquí. en una hoja de papel impresa únicamente en su anverso. Voy a hacer algo, sí. Esto lo voy a poner en negría y lo voy a poner entre paréntesis. Ahorita le explico por qué. Ahí. Entonces, link por la cual timbro, firmo y sello sería, ¿verdad? O no, no se ve bien. Ahí está, ahí se entiende. Lo voy a poner en negría y entre paréntesis. Adhiero los timbres. Para que se mire mejor y no timbrado, ¿verdad? Correcto, gracias, Link. ¿Algo más? Pues. Mire pues, jóvenes. Yo solo así las hago y las paso y me las firmo y las sello y vamos. Vamos. Mire pues, jóvenes, les voy a comentar algo. Para todos los que pensaron que se les puede agregar algo más, o por ejemplo, miren, yo aquí identifico el código único de identificación colocando la palabra espacio, pero yo conozco notarios que colocan así, 1621 66.990 0101. Y esta parte también sería correcta. Conozco otros notarios que ponen lo mismo, otra vez les digo, 1621. Pero en vez de colocar 0101, le colocan 0101. 3 formas hay de colocarlo. Las 3 son correctas, las 3 son correctas. En cualquier lado las 3 se las van a dar por válido. Es cómo se defiende cada una de ellas. Veamos lo siguiente. El código único de identificación es precisamente un código.
Es decir, no son números de corridos, sino cada uno de los dígitos representa algo, algún valor o algo dentro del DPI. El más conocido es la finalización, ¿verdad? Este número, 0101, el más conocido de todos. ¿Por qué? Porque siempre nos han enseñado, o deberían de habernos enseñado en Derecho Civil 1, que representa el número del municipio y el número del departamento en el cual nació. En este caso, esta persona 0101 significa que nació en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Pero yo aquí estoy seguro de que hay muchos DPIs que lo terminan así, que terminan en 1011 o 111. Los de Shela, no, ¿qué número es de Shela? 1009, no, o algo así, creo que es. Los de Shela. De San Marcos termina 1201, creo. Vale, los de San Marcos son 1201, ¿ya? Representan un departamento y un municipio. Por lo tanto, los que lo identifican como 0101 están determinando de qué municipio y de qué departamento es en el momento en el que están redactando por escrito. Los que redactan con 0101 lo que alegan es que este es un número específico dentro del código y por lo tanto es necesario colocarlo tal cual aparece en el documento personal de identificación. No colocan la palabra espacio porque ellos alegan de que el código entre cada uno de los números efectivamente existe un espacio en blanco, es decir, un vacío entre cada uno de esos, pero que no representan un valor intrínseco dentro del código. Y por eso es que no le agregan la palabra espacio. Y los que le colocan la palabra espacio indican de que el código, al conformarse de 3 dígitos distintos, deben de ir separados por algo. Y le agregan la palabra espacio. Cada quien tiene su verdad absoluta. No, alguien levantó la mano, pero después le dejó la otra. Liz, es que yo tengo duda con eso, porque digamos, ahí usted colocó 0101. ¿Está incorrecto entonces poner 0101? No. Por eso colocamos los 3. Con la palabra espacio. No existe penalización alguna, ¿verdad, Liz? No existe penalización alguna. Yo les enseño los 3 modos de hacerlo. Usted, como estudiante, tiene que determinar cuál es la que usted considere correcta, cuál es la que usted va a colocar en su examen o en su vida jurídica. Deje el examen, porque al final el examen es examen y se va a vencer. Pero, son las 11:33, ustedes tienen que llenar asistencia. Llenen asistencia rápido y así le entramos a la parte final de esto. Las auténticas son como los teléfonos, hay que saberlas al instante y se gana 100 pesitos uno por hacer. Sí, dice, separado por comas, también lo acepta. ¿Usted, Lick? Sí, Glenda, es otra muy buena forma de hacerla. Le consulto los tiempos que ahorita vamos a colocar. Licenciado, y sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. En el principio usted puso por mí y ante mí. ¿Es necesario volver a poner, por ejemplo, al final, como había dicho el compañero, otra vez por mí y ante mí? ¿O ya no sería necesario? Es una muy buena pregunta. Y le voy a ser honesto y sincero, ¿sí? Yo normalmente, cuando ya lo coloco en la parte de arriba, no lo coloco en la parte de abajo. Pero yo conozco notarios que lo hacen. Y es correcto. Ahí va a depender su técnica notarial. Porque para lo que usted pensó es repetitivo. Si ya lo colocamos ahí arriba, ¿por qué lo vamos a colocar ahí abajo? Es repetitivo, Lick. Felicitaciones. Cada uno de esos análisis que ustedes efectuaron en el momento de decirme, mire, Lick, si lo ponemos con coma es válido, si le ponemos la palabra espacio es válido, ayer a un libro es válido, felicitaciones. Dejaron de pensar por un segundo como estudiantes y por un segundo perdone que lo interrumpa. Profesionales. ¿Cómo? Perdone que lo interrumpa, Lick. Dígame. Fíjese que de hecho yo veo de que cada quien tiene su propio criterio. Así es. Y para mí, como yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Lo que trata uno en la vida es simplificarse. ¿Verdad? Entonces, yo diría de que agregar todos esos espacios está bien, pero a mi propio criterio, pues, así como lo había plasmado usted, estaba mucho más. Sí, es que en cuestión de criterios
ninguno de aquí lo estamos aquí, nos vamos a poner de acuerdo. Y su criterio es tan correcto como el del otro compañero. No hay ningún inconveniente. Si usted me lo coloca así en el examen, yo se lo voy a poner bueno. Porque yo voy a calificar otra cosa. Yo lo que voy a calificar es si cumple con los requisitos del literal B. La De redacción. hecho, eso es lo que iba a agregarle, porque el documento tiene que cumplir con los requisitos que están establecidos en el código de notariado. Entonces, quitar o poner ya es algo que Claro. Sí. Perdone que lo interrumpa, solo para que llenen asistencia, compañeros, si no se les doy el tiempo. 11:36 vienen. Yo no voy a hablar aquí hasta las 5:40. Te voy a apagar mi cámara. Le podemos poner actualización de firmas en el tema. Sí, está bien.
Bueno, sigamos pues. Ambas personas tienen razón y ambas personas tienen para defender sus puntos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ambas. Es decir, ustedes como estudiantes de un EPS, que es esta clínica, se les enseña o se les debería de enseñar a formar su criterio propio y a formar lo que va a determinarse para su vida profesional. Yo les doy todas las que tengan. Yo les aseguro que hay personas acá que las han de hacer hasta diferente a la que yo estoy planteando aquí. Por ejemplo, mire, la compañera que dijo, la cual queda contenida esta única hoja impresa en su lado anverso. Incluso impresa únicamente en su lado anverso. Ya vieron, son palabras, son términos que son correctos, sí. Al fin y al cabo, usted es el que va a firmar este documento. Lo que nosotros agregamos aquí con amarillo son los agregados que ustedes le hicieron. Estos no son míos. Mi auténtica era mucho más chiquita. Y ustedes le fueron agregando y miren lo que la volvieron. Miren la que lo volvieron. Eso es aprender a pensar por ustedes mismos. Felicitaciones. Ahora bien, aquí le hace falta la firma y el sello. ¿Se recuerdan de qué? De conformidad con el código de notariado, pues esta debe de tener una firma y un sello. Entonces la firma y el sello. Vamos a suponer que esta es una S. Firma y el sello. Las legalizaciones de firma están afectos a dos diferentes impuestos. Son dos diferentes impuestos. No a impuestos, no, a dos diferentes impuestos. El primero de los impuestos es el regulado en la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo. Así se llama. No se llama timbres, no. Timbres no se llama. Timbres fiscales, sí, así se llama en la calle. Legalmente se llama Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolo. Y como ustedes van a tener el título en su oficina o en su vida, así se lo van a aprender. Entonces así ya no van a ser zurupetos, sino van a ser notarios. No es de meditarlos tampoco, yo les aseguro que en la calle hay personas que saben mucho más que yo. Uf, un montón. Hay procuradores que se han dedicado toda su vida precisamente a la vida del derecho y saben más que los notarios. Y por alguna extraña razón que yo no logro entender, nunca se gradúan. Y todos los que trabajamos en la calle sabemos de esto. Grandes personas que tienen mucho conocimiento en derecho, que saben hacer todos los trámites, que saben cómo llegar, cómo subsanar, cómo resolver, geniales, y por alguna extraña razón no se gradúan. Se excusan en decir, gano más siendo procurador, yo gano más que el abogado. Y no es de ganar. El dinero no es la medición del éxito, nunca lo va a ser. Es el conocimiento. El dinero no, el dinero siempre va a llegar después. Por eso es que las maestrías se deberían de tomar cuando uno tiene más de 40 años y no antes. Porque la maestría nunca nace para tener. En el momento en el que se crean las maestrías surge como un movimiento que va para fortalecer al profesional y hacerlo más exitoso, pero ya siendo profesional y no antes. ¿Cómo va a ser alguien un experto en derecho de familia o en derecho constitucional si nunca ha interpuesto un amparo? ¿Cómo va a ser alguien experto en derecho notarial si nunca ha ingresado una escritura? O si nunca le han rechazado una escritura por cualquier tontera que se le ocurra al operador. Eso es. A ver, artículo 5 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Potenciados Especial para el Protocolo. Artículo 5, numeral 7. Leo el artículo. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 7. Acta de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Entonces, este timbre es amarillo. Fíjense, es amarillito.
y tiene un valor de 5 quetzales. Y también está afecto al impuesto de timbre forense y timbre notarial. Así se llama. Timbre forense y timbre notarial. No timbre notarial y forense, ¿no? O sea, licenciado, tan duro que es usted para explicar. No, en el examen técnico profesional se fijan en esas cosas. Y después pierden. Y dicen, el licenciado me llevaba mal. No. Pero la ley, así dice, ley del timbre forense y timbre notarial. ¿Ya? Y una de las calificaciones en el examen técnico profesional es el conocimiento legal. Si no sabe cómo se llama una ley. Y lo otro es un examen oral. Entre más hable en su examen, es mejor. Nos enseñan a escribir, no a hablar. Por eso es que aquí tienen la libertad de hablar. Hablen lo que quieran, a mí no me importa. Porque en su examen técnico profesional es verbal. Usted va a tener que hablar. Y toda su facultad nunca habló. Tómenlo en cuenta. Ley del timbre forense y timbre notarial, artículo número 3. El impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina, numeral romano segundo. Timbre notarial, sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Literal C. Actas notariales y de legalización de firma o documentos, 10 quetzales. Entonces, el timbre notarial es un timbre, no es celeste, tiene blanco y celeste, ¿verdad? Los que lo han visto saben que es así. Yo le pongo el color que más se asemeja a el punto, pero todos sabemos de qué.